Hola, es un gusto saludarles nuevamente. En este video vamos a aprender a calcular la corriente total y la resistencia total en un circuito paralelo. Voy a escribirlo, circuito en paralelo. Nosotros aquí en el simulador PET Colorado que habitualmente usamos para este taller, tenemos una pila, ¿sí? Una pila con un valor de 12 volts. Vean ustedes, aquí se observa, tiene un valor de 12 volts. Ese es el valor del voltaje de mi pila. Tengo un interruptor, ese simplemente lo voy a cerrar, no voy a escribir nada respecto de él. Tengo una resistencia de 55 ohms y tengo una resistencia de 70 ohms. Entonces, lo primero que yo voy a hacer para resolver este circuito es dibujar el diagrama esquemático. Vuelvo a repetir, diagrama esquemático. Este es el símbolo de la batería y voy a colocar que tiene 12V, 12 volts. Ahora, fíjense bien, voy a dibujar las resistencias. Recuerden que la resistencia eléctrica tiene este símbolo eléctrico. Así que ahí va a haber una resistencia y aquí va a estar la otra resistencia y vamos a cerrar el circuito. Ahí está, vean ustedes. Este circuito sería el equivalente a este. No dibujé el interruptor, no es necesario en este momento, porque los elementos que me interesan son la resistencia y el voltaje. Pude haberlo dibujado, pero vamos a hacer esto por fines de cálculo simplemente. Bien, ahora tenemos 55 ohms, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí el 55 y el símbolo omega. Y aquí teníamos 70 ohms también, 70 y su símbolo omega. Vamos a verificar, aquí está 70 ohms. Entonces vean ustedes que aquí tenemos nuestro diagrama esquemático, así se llama esto, o diagrama de circuito, diagrama esquemático. Listo, pues. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular la resistencia? Vamos a empezar. La resistencia equivalente o total. Equivalente o total. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para calcular la corriente total del circuito? La pregunta es ¿cómo, verdad? ¿Cómo vamos a hacer estas dos cosas? Muy bien, veamos lo siguiente. Yo voy a dibujar aquí otra vez un diagrama. No voy a poner valores. Aquí estaría el voltaje, ¿sí? Total. Aquí estaría una resistencia a la que voy a llamar R1. Aquí estaría otra resistencia a la que voy a llamar R2. Y entonces, fíjense bien que yo lo que quiero es reducir este circuito a lo siguiente. Quiero que solamente me quede la batería y una resistencia equivalente. Voy a dibujar una cajita y le voy a poner aquí resistencia equivalente. Eso es lo que yo quiero que me quede de esto. Entonces yo tengo que transformar este circuito. ¿Cómo le hacemos? Bueno, miren bien. Aquí hay un poquito de matemáticas, no se me vayan a asustar, por favor. Y es que hay una relación que dice que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. Eso es lo que me dice esta expresión. Ahora bien, fíjense qué es lo que va a pasar aquí. Lo que yo voy a hacer es, en este caso como tengo dos resistencias, es hacer esto. 1 entre la resistencia equivalente sería R2 más R1 por la múltipla suma de fracciones que se hace entre R1 por R2. ¿Sí?
Entonces, lo que va a resultar de esto, vean, yo tengo 1 sobre resistencia equivalente, eso sería un recíproco, se llama en matemáticas, seguramente en tus cursos básicos de matemáticas lo sabes hacer. Entonces, si yo aplico el recíproco, tendría esto. Y esto es lo que yo voy a utilizar como mi fórmula. No tienes que estar haciendo todo este proceso siempre. Eso es lo que vamos a utilizar como la fórmula para las resistencias, para 2 resistencias en paralelo. Ahí está. Esa fórmula es muy útil. Aquí la voy a escribir. Fórmula para 2 resistencias en paralelo. Bien, esta es la fórmula. Por favor, cópiala en tu cuadernito antes de resolver tus ejercicios. Voy a borrar este como para que tengamos espacio para poder resolver esto. Entonces, ya que sabemos cómo se calcula 2 resistencias en paralelo, lo que nos va a faltar a nosotros es calcular el circuito equivalente, que está aquí. Entonces, simplemente vamos a sustituir. Esto de aquí sería R1 y esto de aquí sería R2. Simplemente vamos a sustituir valores. Entonces, voy a comenzar con la resistencia equivalente, ¿va? Lo vamos a poner en otro color para que se distinga bien. Vamos, la resistencia... Uy, no agarró el color, permítanme. Ahí está. La resistencia equivalente sería, fíjense, R1, que es 55 ohms. Ok, 55 ohms. Por R2, que es 70 ohms. Sobre R2 más R1. R2 es 70 ohms. Más R1, que es 55 ohms. Entonces yo lo que hago es meter esto a la calculadora. Voy a usar mi calculadora. Y ahorita les digo que esto me va a dar. Primero vamos a hacerlo por pasitos para que todos entendamos bien. 50 por 70 sería 3850. No voy a escribir ahorita las unidades, las voy a escribir al final. Y después entre 70 más 55, que es 125, ¿no? Muy bien. Entonces tendríamos 3850 entre 125, lo cual me da un valor de 30.8 ohms. Esa sería mi resistencia total o equivalente en este caso. O sea, en este circuito, fíjense, voy a seguir escribiendo por acá. Este circuito sería equivalente a tener una pila de 12 volts. Voy a dibujar una cajita negra, así se le llama a esto, que quiere decir que contiene muchas resistencias. O sea, hicimos el equivalente. Y aquí está la resistencia equivalente de 30.8 ohms. Entonces, fíjense qué vamos a hacer. Por la ley de Ohm, la corriente es voltaje entre resistencia, pero en este caso va a ser entre la resistencia equivalente. Aquí va a haber una corriente a la que vamos a llamar I, que es la corriente total del circuito, y sería 12 volts entre 30.8 ohms.
Entonces tendríamos 12 entre 30.8. Voy a hacerlo en mi calculadora. 12 entre 30.8. Y eso me da lo siguiente. Voy a ponerle aquí este símbolo de aproximadamente igual. Sería 0.3896. Y como es corriente sería amperes. Voy a poner amp ahí. Listo. Aquí están mis resultados entonces. Entonces, con esto nosotros ya resolvimos estas preguntas. La resistencia equivalente o total ya la tenemos y la corriente total del circuito también la tenemos. Recuerden que a esto se le conoce como circuito equivalente. Antes de que se nos olvide, circuito equivalente. Ahí está, ese es el circuito equivalente. Y bueno, llegó la hora de comprobar que nuestro resultado teórico esté bien, ¿verdad? Entonces vamos a realizar la simulación. Voy a cerrar el circuito y han empezado a fluir los electrones. Entonces vamos a colocar el amperímetro, lo puedo colocar aquí, miren, antes de la división de los voltajes o aquí. Fíjense que aquí el amperímetro me dice que tengo 0.39 amperes. Eso, fíjense que es lo mismo que está acá, lo único que aquí está redondeado a 2 decimales. Aquí es 0.3896 y aquí es 0.39, entonces tenemos lo mismo. Esto quiere decir que nuestro circuito fue resuelto correctamente. Voy a ampliar un poco más esta pantalla para que ustedes puedan tomar nota de todo lo que se explicó en este ejercicio de aquí. Vean, este ejercicio y la simulación. Entonces, voy a plantearles algunos ejercicios de este tipo para que ustedes puedan resolverlos ahí en el documento de Google de la clase y podamos practicar el tema. Muchas gracias.